¿Qué tal, don Alfredo? ¿Cómo le va? Buenas noches, sí, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Anteproyecto del Código Penal, gran debate, una iniciativa que toma el masismo de cara, digamos, a la discusión pública y que instala algunos ejes que, lo escuchábamos recién a Diana Conti, digamos, no conforman a todos, o por lo menos no conforman al resto de los grupos que participaron de la elaboración del anteproyecto. ¿Cómo lo está viendo usted? A ver, nosotros lo que primero nos alerta y nos llama la atención es cómo nace y cómo empieza a cobrar vida este anteproyecto, ¿no? Hace nada más que un año y pico, mediante el decreto 678 del 2012, la señora Presidente le encarga a una comisión ad hoc la confección de este anteproyecto. Hace pocos meses, creo que el 12 de febrero, se lo entregan, confeccionado por un ministro de la Corte, Zaffaroni, por el representante del Frente para la Victoria Aslanian, de El Propinedo, Gil Lavedra de UCR y Barbayelata del Socialismo. Lo que vimos que incluso algunos con disidencias en algunos temas firmaron todos, lo apoyaban en general, con lo cual, acostumbrados a los tratamientos express que se daban en el Congreso, no iba a haber tiempo de explicarle a la sociedad, ni modo de explicarle a la sociedad para modificar lo que además nosotros creemos que es inmodificable, porque más allá del articulado, que es lo que más escosor le causa a la gente, hay una cuestión dogmática que incluso excede a lo que la Presidente encargó, porque cambia el paradigma del derecho penal argentino. Nosotros teníamos un sistema penal donde como penas teníamos la privación de la libertad, la multa y la inhibición. Acá se le agregan 6 institutos nuevos, que si bien es cierto lo que dice Diana Conti, que se elimina la prisión preventiva, pero hay 6 institutos nuevos que son sustitutorios de la privación de la libertad, que va desde la reprimenda del juez hasta la prisión domiciliaria. Entonces, eso acompañado de cuestiones dogmáticas que hacen a la esencia de este Zaffaroni, de Zaffaroni del 2001 para acá, que es un agnóstico en el sentido de que no cree en la pena, ¿no? Hace que este código, tal cual como está, nos ponga en un riesgo tremendo a toda la sociedad, porque no termina de ser un experimento de la cátedra empírica, queriendo aplicar una cuestión que no se ha podido probar en ninguna parte del mundo. A ver, yo cuando escucho ese argumento, la verdad que me da un poco de escosor, ¿no? Porque en la Argentina ha habido discursos antiacadémicos, recordemos simplemente la noche de los bastones largos con Onganía, y me da un poco de escosor cuando se descree la cátedra o se la... No, al contrario, el debate lo damos perfectamente. De hecho, antes de largarnos a confrontarlo desde un lenguaje, si bien llano, para que lo entienda toda la sociedad, primero estuvimos casi 2 meses estudiando y desmenuzando no solo los que hacemos política, sino con jueces, con fiscales, con gente de la cátedra también, desde otra óptica, incluso con Ramiro Gutiérrez, que es mi colega, diputado provincial, ha sido ayudante de cátedra de Zaffaroni y tiene más de 150 juicios orales, ¿no? Y hemos podido desmenuzar todo esto. O sea, no es descalificar a la cátedra. Lo que quiero decir es que algunos teóricos, sin haber tomado contacto con la realidad, nos quieren imponer algo que en principio no es para la Argentina de hoy. A ver, escuché también otra cosa que es esta, por el cual, la verdad, digo, me parece que cualquier delincuente o alguien que va a cometer un delito no tiene en la cabeza, ¿sí? Cuál es la pena de ese delito. Digo, va y comete un delito y no sé si las penas mayores o menores en el código lo van a hacer reflexionar antes de cometer un delito. ¿Se entiende lo que digo? Porque seguramente, a ver... Es difícil que desde el Código Penal se solucione la seguridad, digo, parece que también hay que decirlo. Coincido plenamente, el Código Penal, si no la ley de la pena de muerte, sería la solución para la inseguridad, ¿no? Y evidentemente en los países donde existe pena de muerte no hace de freno inhibitorio al delincuente para que cometa un homicidio. Claro. Hasta ahí estamos claros. Lo que nosotros decimos, que este código tira por tierra cualquier intento de aplicar políticas que hoy están faltando, seguramente, que hay que discutir no solo los códigos procedimentales, sino
de la manera maniada que muchos jueces fuerzan a veces lo que no dice el código. Eso bueno, es una verdad. Pero yo lo que noté es que este código, perdón, que me interrumpa. No, sí. No, pero una cosa de la lectura del anteproyecto le quita mucha discrecionalidad a los jueces. Al contrario, le da un destornillador hasta incluso para desarmar la pena mínima. Porque el juez le da atribuciones hasta incluso para cambiar la pena mínima y mandarlo a la casa. Leímos anteproyectos distintos. Entonces. No, léalo en profundidad. Una cosa también que quería charlar con ustedes, porque en general, digamos, Sergio Massa irrumpe en la política argentina desde el Frente para la Victoria, digamos, pero cuando arma el Frente Renovador, con una idea mucho más dialoguista, de consenso, de políticas públicas, de políticas de Estado. Y no hay, yo no recuerdo un hecho, más allá de este código en particular, donde distintas fuerzas políticas, con sus juristas muy destacados, Gil Lavedra, Pinedo, Barbayerata, Zaffaroni, Arlañano, un hombre del peronismo, digamos, que seguramente los conocen y han tenido ustedes contacto con él, digo, en algún momento, digamos, de la militancia. Yo no he visto nada más plural y más consensuado que esto, y sin embargo, ustedes lo rechazan. Al contrario, yo creo que estos 5 excelentes políticos, juristas, fueron afectados de bronceemia, porque la prueba al día siguiente es que sus propias fuerzas políticas terminan negando lo que firmaron. A ver, el mismo Pinedo no podía explicar de qué manera él y su partido iba a estar, por ejemplo, con que el delito de narcotráfico termine siendo excarcelable cuando es una de las principales pandemias. ¿Cómo lo explica el socialismo que está sufriendo en carne propia, y no porque tenga la culpa el socialismo, sino porque lo está viviendo en carne propia en su provincia Santa Fe, que los delitos de narcotráfico los vamos a hacer excarcelables?